Hola a todos, me llamo Víctor y hoy en día me dedico a 3 actividades profesionales distintas, a 3 trabajos. Por un lado, soy psicólogo en activo, estudié la carrera de psicología y un máster y me dedico a ello. Por otro lado, soy trader, también soy swing trader, me dedico a especular en los mercados financieros. Y por el otro lado, también soy creador de contenido y por eso estás aquí, viendo este vídeo. Cada una de estas 3 actividades me está refiriendo una serie de ingresos muy distintas o muy alejadas de lo que yo me creía que me podían llegar a remunerar antes de empezar en ellas, ¿no? Y seguramente están muy alejadas también de la realidad, de lo que vosotros pensáis que se puede ganar en cada una de estas actividades. La motivación para este vídeo comienza cuando, como estáis viendo en pantalla, veo mis estadísticas, ¿no?, del canal de YouTube, veo la audiencia que estáis normalmente viendo mi contenido, mis vídeos, y me doy cuenta de que la mayoría estáis comprendidos entre los 18 y 35 años, ¿no? Hay un grueso de gente, de espectadores que estáis viendo mi contenido dentro de esa franja de edad, por lo que hipotetizo que aún estáis labrando un futuro laboral, ¿no? Intentáis que sea lo más fructífero posible. Eso, sumado al hecho de que últimamente, en los últimos años, creo que todos lo hemos visto, ha habido un boom de finfluencers, ¿no? De gente que te dice cómo debes focalizar tu futuro laboral en Internet, en YouTube sobre todo, al menos es lo que yo consumo, y veo que muchas personas de diferentes nichos, ya sea del trading, del SEO, del marketing digital, de lo que sea, en general, incentivan a las personas, a la mayoría de los espectadores jóvenes, a que dejen sus estudios tradicionales o que no se formen en una carrera profesional concreta, ya sea en una educación superior o similares, y que empiecen a emprender, ¿no? Y al mismo tiempo, en el otro lado, en la contrapartida, ¿no?, en la cara B, veo a la institución educativa pública o privada, es decir, la educación tradicional, que no para de repetir su dogma de que la educación informal o no formal no sirve para nada y que emprender va a ser un fracaso para la mayoría de las personas. Por lo que, según su perspectiva, si vas a emprender y vas a crear un negocio, eso no tiene ningún tipo de sentido porque seguramente vas a fracasar. Tenemos esos dos polos opuestos, ¿no? Tenemos aquellos influencers jóvenes, la mayoría de ellos, o gente que tiene un discurso muy adictivo por su estética, que te dice que han conseguido la libertad financiera, que lo que tienes que hacer es emprender, crear negocios, que tienes que arriesgarte y que la universidad no sirve para nada. La mayoría de ellos te dicen que han pasado por esa etapa universitaria y que les perjudicó, ¿no?, que no les aportó nada, o la mayoría, al menos yo los que veo, ni siquiera han pisado una aula o lo han visto desde la cafetería del mismo campus. Y miras al lado contrario y ves a una institución, ¿no?, a un montón de personas que se han dedicado a formarse toda su vida durante muchísimos años, la mayoría de los cuales, al menos en este país, en España, tienen trabajos precarios, o al menos en mi entorno es así, después de formarse, y defienden de nuevo, de manera dogmática, que cualquier emprendedor digital hoy en día es un fracasado, ¿no?, y es alguien que no puede llegar a generar ingresos y que lo que hay que hacer es formarse de manera tradicional. Seguro que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo sentís identificados con alguno de estos dos bandos, ¿no?, como si fuesen Siths y Jedis. Y yo, como estoy en el medio, porque yo me he formado en la educación tradicional y me dedico a ello, y a la vez también he emprendido y me dedico a ello, he visto que la mayoría de personas que se dedican a la educación tradicional y que han conseguido un trabajo por esa rama, nunca han emprendido y critican el emprendimiento desde el desconocimiento de no haberlo intentado. Mientras que por el otro lado, aquellas personas que han emprendido y que quizás les ha ido bien y pueden ser síntoma del sesgo del superviviente, de que a ellos les ha ido bien, critican que todos los demás deberíamos estar emprendiendo sí o sí y olvidarnos de la educación tradicional. Haciendo que la mayoría de personas que vemos ese tipo de contenido o escuchamos ese tipo de discursos dudemos en muchos momentos de nuestras vidas, ¿no?, en el que nos estamos formando, estamos intentando crear un futuro laboral próspero, como creo que todo el mundo, todo hijo de vecino quiere, y al ver y escuchar ese tipo de discursos tan polarizados, dirigidos a un público con el objetivo de venderles su propia ideología, y mayoritariamente hablado desde sin conocimiento de causa, ¿no? Y por eso estoy aquí en este vídeo. Os voy a explicar desde mi punto de vista cuál ha sido mi experiencia personal, también la de otros compañeros míos, otras personas que he conocido en ese trayecto de muchos años, y os voy a dar puntos fuertes y puntos débiles de cada uno de estos 3 sectores. Os voy a explicar la educación formal o tradicional a nivel psicológico, por ejemplo, y vamos a analizar algunos datos de portales independientes y estadísticos de este país, de España, para que veáis si tiene sentido o no formarte a nivel tradicional en una educación superior, por ejemplo, para conseguir trabajo y tener una próspera vida laboral. Por el otro lado, voy a hacer lo mismo con la creación de contenido en YouTube. Mucha gente tiene ideas preconcebidas un poco equivocadas de lo que se puede llegar a ganar en YouTube. Voy a explicaros
qué se gana realmente, cómo se gana ese dinero y si realmente tiene sentido dedicarse a ello a nivel porcentual de la probabilidad que tienes para poder ganarte la vida con ello. Y haré lo mismo con el trading, que es mi otra actividad laboral, ¿de acuerdo? Os explicaré en cuáles gano más, en cuáles gano menos. Intentaré daros datos objetivos de otros portales externos y también os explicaré experiencias personales y de otros conocidos para que tengáis una idea lo más acercada posible a la realidad si os queréis dedicar a alguno de estos tres sectores, ¿no? Si queréis ir por el trabajo tradicional, si queréis emprender, tanto ya sea en creación de contenido como en una actividad de renta variable como el trading. Entonces, hablemos de esas tres formas de trabajo, ¿no? Primero, la que viene de la educación tradicional, en mi caso la psicología. Yo estudié 4 años de psicología, más 1 año y pico de máster, que me requirieron de mucho sacrificio, mucho dinero y muchos recursos temporales y físicos, ¿no? Y cognitivos para poder llevarlo a cabo, pero sí que me aportó muchísimas otras cosas que os voy a enumerar muy rápidamente, ¿no? Por un lado, como podemos ver en las estadísticas sacadas de diferentes portales, el hecho de estudiar una educación superior, en este caso formación profesional o universidad, te lleva a tener mayor ingresos medios que la otra parte de la población que tiene una educación inferior. Como estáis viendo aquí en pantalla, ¿no? En el INE mismo podemos ver cómo las personas que tienen educación superior suelen cobrar de media, que evidentemente no se contempla la moda o la mediana, que sería algo más realista, pero creo que para tener una idea ya es más que suficiente. Es mucho mayor la media de salario que cobra alguien que tiene educación superior que los demás miembros de un país que no tienen educación superior. Además, la tasa de paro, como estáis viendo aquí también, según educación, vemos cómo baja según cuánto nivel de estudio tienes. A mayor nivel de estudios, tu tasa de paro disminuye llegando incluso a el 5%, como estáis viendo aquí, 5 o 6%, versus el 17, 20, 25% que tienen estudios, o sea, personas que tienen estudios inferiores. En mi caso concreto, que creo que es lo que más interesa aquí, yo como psicólogo no he tenido dificultad a la hora de acceder a trabajo debido a que utilicé la educación tradicional para emprender, para ser autónomo y dedicarme a conseguir mis propios clientes, por lo que esa idea de que la educación tradicional no te prepara para el emprendimiento es un poco falaz. En cambio, tengo otros muchos conocidos y otros muchos compañeros, excompañeros de universidad que han tenido muchas dificultades para poder acceder a sueldos dignos, incluso teniendo carreras y másters. La realidad laboral en la que se encuentra este país, al menos España, y seguro que pasa en muchos otros, lleva a que aunque tengas muchos estudios, los trabajos, las ofertas de trabajo que hay no cubren la demanda que existe, ¿no? Hay muchos más graduados universitarios que ofertas de trabajo dignas. Eso no ocurre en otros países de Europa, por ejemplo, como estáis viendo en esta imagen, hay muchos otros países que tienen un equilibrio mejor entre formación profesional y en educación universitaria, haciendo que haya mucha más inserción laboral o que tengan mejores sueldos en otros países de Europa, porque fomentan la educación profesional, la formación profesional y no tanto esta titulitis que existe en este país que te lleva a que si no tienes estudios superiores eres nadie. Pero grosso modo os puedo decir que en mi caso estudiar psicología, estudiar una carrera concreta, una especialidad que a mí personalmente me gustó, porque eso es importante, escoger aquella carrera que te gusta, pero que también tiene una relación de inserción laboral alta, como estáis viendo aquí también en este portal, depende mucho de qué tipo de carrera estudies, tendrás una probabilidad de acceso al mundo laboral distinta, ¿no? Si estudias humanidades o arte, la probabilidad que tienes de acceso es mucho menor que si estudias programación, ingeniería o te dedicas al sector financiero. Por lo que es importante encontrar el equilibrio entre lo que te gusta y las probabilidades que tienes de encontrar trabajo de lo mismo. Si consigues encontrar un equilibrio sano entre eso, yo desde mi punto de vista y mi experiencia personal, tanto en mi caso como en mi alrededor, ha sido positiva. A medida que estudias más, a medida que tienes más estudios focalizados en tu profesión, más probabilidades tienes de encontrar un buen trabajo en el largo plazo y de cobrar más. En mi nicho, en la gente que hace más o menos lo mismo que yo, a nivel de sesiones de psicología individual, como autónomos, cuando tienes algo de experiencia, la relación que existe entre trabajo y dinero es bastante buena. Puedes dedicarle pocas horas a esta profesión, hacerlo desde un punto libre, desde tu casa, de manera online, hoy en día es mucho más sencillo, o desde una consulta que tú mismo te hayas podido crear, y llegar a remunerarte muy bien, por encima de la media que hemos visto antes del INE. Así que para todos aquellos que os digan que desde la educación tradicional no sirve para nada y que jamás vais a conseguir ganar dinero ni ser libres, ni a tener una vida fantástica dedicándoos a estudiando carreras universitarias, tenéis el ejemplo claro aquí que eso no es así. Y evidentemente esto de nuevo lo quiero sustentar con los datos que os he enseñado antes del INE y otros tipos de portales. Y os invito a que investiguéis, por si tenéis que tomar la decisión de estudiar una educación superior o no, que sepáis a qué os tenéis que enfrentar a nivel de dedicación, a nivel de esfuerzo y también a nivel de recompensa. Puedo deciros que en mi caso, que yo compagino estos diferentes trabajos que os he dicho, le dedico aproximadamente a la psicología entre 2-3 horas diarias, más o menos, y de nuevo los ingresos que percibo de ellos son bastante altos.
Ok, visto la parte de la educación tradicional, vamos a irnos a la parte de creación de contenido, que también creo que os puede resultar muy llamativo. Durante los últimos años ha habido un boom en la creación de contenido, ¿no? Han salido muchas redes sociales, YouTube, Twitch, Instagram, TikTok. Hay muchísimas redes sociales en las que crear contenido, en la que gente que hace poco no tenía trabajo o que tenía un trabajo precario, a día de hoy están ganando cantidades sumamente altas de dinero por crear contenido en YouTube o en otras redes sociales. Y a priori muchos os podéis pensar que quizás el hecho de crear contenido es algo, un sinsentido, ¿no? Es decir, no se gana tanto dinero por crear contenido. Y es una realidad a medias. Yo, antes de crear contenido, también tenía una idea preconcebida de lo que significaba ganar dinero en redes sociales, muy alejada de la realidad. Yo creía que la única forma que existía de ganar dinero era en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, era ser de esos privilegiados y conseguían tener centenares de miles de suscriptores o millones de suscriptores con millones de visitas, ¿no? Y que además eso les volvía ricos, igual que un jugador profesional de un deporte, de fútbol, por ejemplo, se volvía rico porque eran muy pocos los que habían. Y en parte es cierto, como estáis viendo aquí en Social Blade, en esta imagen que os estoy poniendo, yo actualmente estoy en el ranking de este país de España en el 1200 y pico. Es decir, de los creadores que existen, dentro del ranking que hace esta plataforma de creadores de contenido, estoy en el 1200 y pico, de millones de gente que existe creando contenido en esta red social. Y como veis, mi canal es bastante humilde, no tiene nada que destacar, ¿no? A nivel de suscriptores ni de visitas. Entonces, quiero explicaros más o menos primero la dificultad de acceso a esta profesión. Desde mi punto de vista es la profesión de las que vamos a tratar hoy, trading, creación de contenido y educación tradicional, estudiar una carrera universitaria, la más sencilla de generar. La dificultad de acceso que tiene dedicarse a ser creador de contenido en YouTube, por ejemplo, es mínima. No tienes barreras más allá que una cámara, un micro, un poco de iluminación, un lugar donde grabar y algunas ideas. Todo el mundo puede dedicarse a eso. El tiempo que le dedicas dependerá muchísimo de lo bueno que seas a la hora de comunicar, de cómo generes tus guiones, de quién te ayude, si tienes un equipo que puede ayudarte o no, de cómo edites, de cómo aprendas a editar. Son muchos factores, pequeños detalles que van a ayudarte a que la creación de contenido sea más o menos rápida. Pero la dificultad de acceso es mínima a dedicarte a esto, al menos a intentarlo. Aquí estamos viendo otro portal en el que te explica que según alguna encuesta, alguna estadística, solo 2 millones de creadores de contenido en todas las redes sociales consiguen ganarse la vida de esto. Por lo que podríamos decir, según este cálculo aproximado, que si hay unos 50 millones de personas, como estamos viendo aquí, que crean contenido y solo 2 consiguen vivir de ello, quizás el 4 o 5% de la gente que nos dedicamos a crear contenido conseguimos ganar dinero de él. Eso, a diferencia de lo que hemos visto antes a nivel de educación tradicional, es un salto bastante grande. Pasamos de inserciones laborales del 70, 80, 90% en algunos grados universitarios o profesiones que hemos visto previamente a algo del 4, 5, 6%. Además, el tiempo que le vas a dedicar a esto, como os he dicho, es bastante relativo. Yo en mi caso le dedico aproximadamente a unas 6 horas a la semana, 5 horas a la semana, 4 en ocasiones. Y evidentemente esto te vas volviendo más eficiente. No es lo mismo cuando empiezas y tienes muchos estímulos a los que atender y tienes que hacer muchas otras cosas, pero hay un momento en el que aprendes a hacer una serie de labores de manera rápida y eficiente que te ayudan a cortar muchísimo tu tiempo. Y más si tienes un equipo, como es mi caso, que te edita los vídeos quizás en muchos casos o te ayuda a editarlos, te hacen las miniaturas, cualquier cosa, ¿no? Cuanto más desplegado tengas el negocio y lo profesional que es, más sencillo es y más eficiente serás a la hora de ejecutarlo. Pero podríamos decir que cualquier persona que quiera crear vídeos, que lo haga de una manera sistemática y más o menos bien, puede crear vídeos dedicándole, no sé, 10 horas a la semana, 15 horas a la semana a crear contenido de manera bastante sistemática. Entonces, ¿cuánto se puede ganar creando contenido? Este es el principal error que yo creo de percepción que tiene la gente. Y repito, yo también lo tuve, pero aquí estoy para dar un poco de luz para que quien os interese. Aquí tenéis en Social Blade, que es una aplicación, es una página web que te ayuda a analizar las estadísticas de todos los canales que existen en YouTube, ¿no? Entonces estáis viendo aquí que hay una franja que te dice los ingresos estimados que tiene cada uno de los creadores según las estimaciones de Social Blade. Y evidentemente la horquilla que existe es muy alta, muy alta. Y hay mucha gente que se piensa que los ingresos están en la parte izquierda, parte derecha, que están en medio, y sacan conclusiones un poco precipitadas respecto a lo que gana cada una de las personas. Yo, después de llevar varios años ya creando contenido, os puedo decir que he conseguido calcular, después de hablar con muchos creadores de contenido, cuánto más o menos se puede llegar a ganar según el contenido que tú emitas. Ya que no es lo mismo ser un creador, por ejemplo, de contenido de gaming, de videojuegos, que ser uno de finanzas, o ser uno de política, o ser uno de fitness. Cada creador de contenido, cada vídeo en YouTube tiene una monetización distinta, la cual dependerá de las empresas que se quieren publicitar en tus vídeos, que dependerán del tipo de público que te ve. Si te ve un público adulto, las empresas que van a intentar publicitarse en tus anuncios tienen más dinero, porque saben que el poder adquisitivo de los espectadores va a ser mayor y van a invertir más dinero. En cambio, si tu mayor público
público, la masa de tu público es un público infantil, esas empresas que van a publicitarse en tus anuncios entienden que la capacidad adquisitiva de esos niños es menor, por lo que van a pagar menos por esos anuncios. Lo que además tú puedes hacer como creador de contenido acciones publicitarias, ¿no? Como la que he hecho yo en este vídeo, en la cual tú contactas de manera externa con una empresa, con alguna marca que entiende que en tu vídeo tu audiencia es de interés para su producto y te paga directamente a ti como creador de contenido para que emitas un anuncio de 30 segundos, un minuto, un vídeo entero o lo que sea. Y es ahí donde hay realmente mucho dinero, mucho más de lo que podrías llegar a conseguir por visita, en el público general. Entonces, para que os hagáis una idea de la horquilla que estamos hablando, cuando veis esto en Social Blade, para que tengáis una opinión un poco más certera, digamos que si veis a alguien, un creador de contenido que hace gaming, que hace contenido infantil, sus ingresos normalmente estarán en la parte izquierda, en la parte inferior de los ingresos, incluso un poco menos, dándole una monetización que va desde 0,5, 0,6 dólares por cada 1000 visualizaciones hasta 1,2, 1,1, 1,3 en el mejor de los casos, siendo público infantil y en momentos de Black Friday o cosas así. Por el otro lado, en el medio encontraríamos a tipos de públicos que son un poco más adultos, adolescentes, como por ejemplo política, fitness, todo esto se encuentra un poco más en un rango intermedio, por lo que si queréis hacer los cálculos de lo que puede llegar a generar alguien así, un creador de contenido, debe rondar los 2 dólares, 1,5, 2,5 por cada 1000 visualizaciones, llegando a 3 incluso en momentos de nuevo de diciembre, de navidades o cosas así donde hay más pujas. Y por último están los creadores de contenido de negocios, de finanzas, de trading, de SEO, de marketing digital, que se encontrarían en la parte derecha de todo este rango, ¿no? Es en la parte superior. En mi caso, como estáis viendo aquí en imágenes, si podéis ver lo que he ingresado este mes, lo que estoy, en los últimos 28 días, versus lo que me dice que ingreso Social Blade, estoy en la parte superior. Llegando a eso, a pagos aproximadamente de 3, 3,5, 4, 6, 10 he visto dólares por cada 1000 visitas, dependiendo del sector en que estés, si estás en finanzas o en cursos, en educación, estando en el lado derecho. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de contenido crees, dependiendo de qué tipo de target tengas de audiencia, con cientos de miles de visualizaciones puedes llegar a vivir, tener un sueldo de crear contenido y en cambio otros muchos necesitan millones de visitas para conseguir el mismo sueldo que alguien con pocos cientos de miles de visitas. Sin contar, de nuevo, como os digo, con las marcas publicitarias que también quieren participar en tus vídeos, que ahí los precios ya son desorbitados dependiendo de qué tipo de marcas te contacten. Estamos hablando de algunos casos en los que se han visto algunos influencers diciendo que les han pagado 30 o 40 mil euros por una acción publicitaria con Fanta. En mi caso os puedo decir, como os he explicado alguna vez, que a mí me han contactado empresas de criptomonedas, de NFTs incluso, ofreciéndome cifras muy altas, hablamos de decenas de miles de euros también, por enviar a algunos clientes, a algunos de vosotros, a sus plataformas. Problema, ese tipo de plataformas, normalmente las que pagan más en estos nichos, son algo peligrosas, son no reguladas, no tienen ningún tipo de sustento regulatorio que defienda al cliente de algún tipo de estafa. Entonces, pros y contras de la creación de contenido. Desde mi punto de vista, la barrera de acceso es mínima. Creo que es muy necesario que cualquier persona hoy en día cree contenido en redes sociales, siempre y cuando quieras dedicarte a ello. Solo necesitas una cámara de móvil cualquiera, una luz, un micro más o menos decente, que vale muy poco dinero, para poder empezar a crear contenido, para empezar a tener un mensaje y lanzarlo al público. Eso, obviamente, como hemos visto, no te asegura que tengas éxito, ya que solo el 4 o 5% de la gente conseguimos vivir de esto, pero no significa que no puedas llegar a tener un extra sueldo o intentar construirte algo paralelo a tu trabajo tradicional. Tiene cero riesgo, no hay riesgo de que pierdas dinero por esto, más allá de lo que has invertido en la infraestructura, y el potencial beneficio que puedes tener a nivel de impacto, a nivel de redes, a nivel de credibilidad o a nivel incluso de conseguir un trabajo tradicional enseñando que has creado una comunidad y que te confía en ti, desde mi punto de vista es muy alta. Además, conseguirás ciertas habilidades que no conseguirías si no le dedicases tiempo a esto de manera pasional. Vas a aprender a editar por necesidad, vas a aprender de iluminación, vas a aprender de audio, vas a aprender a ver el contenido de una forma distinta. Habilidades que desde mi punto de vista, comunicativas, por ejemplo, también a cómo transmitir un mensaje, que solo se logran si te dedicas a ese tipo de profesión. Y que estoy convencido de que son trasladables al mundo tradicional. Además, la cantidad de contactos que vas a poder hacer por tener un canal de estas características, por intentar crear un entorno, una comunidad, es muy alto. Dentro de esa comunidad puede haber personas muy interesantes, gente que comparta visión contigo, que te ayude a crecer, que te dé información muy importante a nivel laboral e incluso puedes llegar a conseguir un trabajo fuera de las redes sociales gracias a algún contacto que hayas hecho dentro de las redes sociales. Por el otro lado, en cuanto a las contras, te diría que es muy obsesivo. Todo esto hay mucho
dolor emocional dentro de la creación de contenido. Por lo general, la mayoría de gente critica muchísimo todo lo que vayas a hacer. Van a intentar destruir en muchas ocasiones tus motivaciones y tus proyectos, ¿no? Tus ganas de crear contenido, porque la gente en redes sociales, sabéis cómo es, delante de una pantalla es muy fácil emitir cualquier tipo de juicio injusto hacia cualquier otra persona, por lo que psicológicamente es bastante difícil poder sobrellevar ese tipo de profesión. Imaginad que vais a vuestro trabajo cotidiano, en la oficina, donde sea, y no paráis de recibir a personas que van entrando diariamente a vuestro trabajo a deciros que sois imbéciles, insultaros vejantemente a todo el mundo de vuestra familia, a deciros que sois mediocres, emitiendo, repito, juicios verbales muy duros que atentan contra la vida incluso de la persona que está creando contenido. Es peligroso a nivel psicológico, pero si lo sabes llevar bien y te focalizas en lo positivo que hay en una gran comunidad de gente que va a apoyar tu contenido, eso es muy, muy bueno, eso te va a ayudar a tener confianza en ti mismo y además, si eso te repercute a nivel de ingresos, es un trabajo en el que le dedicas pocas horas, un trabajo al que es muy gratificante porque la mayoría de gente va a apoyar lo que haces y valora muchísimo el tiempo que le dedicas y además está bien pagado, como habéis visto. Y por último, el trading, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto que a nivel de educación tradicional lo que se puede llegar a ganar, la dificultad de acceso que tiene, qué pros y contras tiene, cuánto tiempo le tienes que dedicar. También hemos visto en el nivel de creación de contenido, al menos en YouTube. Y ahora vamos a focalizarnos en la parte del trading, ¿no? Que es el otro vector. Respecto al trading, digamos que si vamos a contestar la primera de las respuestas, de la dificultad de acceso, tengo un vídeo hecho en este canal que os dejo por aquí, que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que creo que desde mi punto de vista lo hizo algún tiempo y explica muy bien las probabilidades que tienes de dedicarte a este negocio. Y rondarían las probabilidades, porque no hay datos, igual que en YouTube sí que hay datos y en educación tradicional también, aquí no hay datos de qué dificultad existe para poder ganarte la vida como trader, pero yo hice una estimación que creo que corresponde bastante con la realidad y se acercaría al 0,5-1% de la población. Es decir, de todas las personas que nos dedicamos a hacer trading, solo el 0,5-1% logra vivir del trading. Y sé que esto a muchos de vosotros, que quizás estáis aquí por el trading, os duele y os molesta escucharlo, pero es la realidad, porque si te dedicas plenamente al trading, y eso no significa tener ingresos del trading, que es algo distinto. Si tú vives del trading, normalmente la habilidad que has desarrollado como trader te va a llevar a tener mucho dinero, a ganar mucho más dinero que en cualquiera de los otros dos nichos que hemos visto previamente. Si hablásemos de gente que gana dinero con el trading de manera más o menos sostenible y que pueden considerarlo como un extra sueldo o con un sueldo mínimo, creo que el porcentaje podría irse al 4, 3, 5% también de la población. Pero gente que gane mucho dinero con el trading, que viva exclusivamente del trading de una manera como un profesional, rondaría ese 0,5-1%. Respecto al tiempo de dedicación que vas a tener que imprimir al trading, depende mucho de qué tipo de trader seas, ¿no? Si eres un day trader, vas a tener que estar muchas horas delante de la pantalla para poder desarrollar la habilidad del trader, mientras que si eres un trader, como es mi caso, el tiempo de dedicación que vas a tener que imprimir en todas las pantallas es un poco menor. En mi caso, por ejemplo, yo le dedico aproximadamente 1 hora al día, después de varios años en los que estuve dedicándole 5, 6, 7 horas al día por acumular datos, por perfeccionar mi tipo de operativa, etc. Pero igual que una carrera en la que estudias durante muchos años y luego simplemente te dedicas a ello durante 8 horas al día, aquí pasa lo contrario. Al principio le dedicas muchas horas y luego al final, si eres capaz de hacerlo, puedes reducir muchísimo tu ventana horaria para que eso se reduzca a un momento de tu día en el que te es factible hacer trading. Pero por el otro lado, conozco a traders y hay otros traders que están 5, 6, 7, 8 horas delante de las pantallas y que se ganan muy bien la vida con ello. Respecto a cuándo se puede ganar, la pregunta aquí es un poco distinta a los anteriores dos nichos. Hemos visto que a nivel tradicional, en una carrera cualquiera, en un trabajo cualquiera, depende de quién te contrate, de qué tipo de profesión hagas, depende de tus habilidades, ¿no? De lo que demuestres, del tiempo que estés en esa profesión. Normalmente la escalabilidad es bastante lineal. Cuanto más tiempo estás, cuanto más profesional eres, más vas a cobrar con el tiempo, ¿no? Por tu experiencia laboral, los años que llevas en la empresa, tus habilidades mejoran, etcétera, etcétera. En la creación de contenido depende mucho del impacto que generes. Cuanto mejor crees contenido, cuanto a más gente impactes, más audiencia tengas, más vas a cobrar tanto de visitas como de publicitantes que quieren anunciarse en tus vídeos porque llegas a mucha gente. Pero es que además también dependía, como si recordáis, del tipo de contenido que creas. Si eres un creador de contenido de finanzas o eres un creador de contenido de gaming, por ejemplo. Y aquí ocurre lo mismo en el trading. Si depende mucho de lo que vas a ganar, si eres un swing trader, le dedicas pocas horas al día a operar y por lo tanto haces pocas operativas, pocas entradas, versus si eres un day trader que hace muchas entradas a lo largo del día y además que arriesga mucho más que un swing trader. Hay muchos factores que van a hacer que ganes más o menos en el trading y dependerá de tu perfil como trader. Igual que no todo el mundo puede ser médico o igual que todo el mundo no puede ser el Rubius creando contenido, en el trading no todo el mundo puede ser el mejor day trader del mundo, sino que hay una escala
un gradiente de diferentes traders que, dependiendo de sus habilidades y de sus capacidades, van a ganar más o menos. Hay gente como yo que requiere de mucho dinero, mucho, porque evidentemente mucho es algo relativo, pero para mi caso tuve que ahorrar bastante dinero para hacer que mi cuenta de trading se engordase y que eso me permitiese ganar un poco de dinero, menos de lo que hemos visto en los otros dos casos. Pero en cambio hay otros traders que yo he visto con mis propios ojos que con poco dinero consiguen ganar muchísimo. También hay otros que le dedican muchas horas y no ganan dinero, y hay otros que le dedican pocas horas y ganan más dinero que yo. Así que hay que pensar siempre en que cada uno de los mundos que vamos a intentar a los que vamos a intentar acceder a nivel laboral depende mucho de nuestras capacidades, nuestras cualidades, de qué tipo de persona somos, de qué tipo de trabajador somos, dependen de muchas cosas. Pero una orientación que os quiero dar es esa. Desde mi punto de vista, a mí, en mi caso concreto, los pros que le veo al trading son muchísimos, igual que en los otros dos casos. Es decir, emprender como trader te va a llevar a aprender muchísimas cosas, a gestión monetaria, a por qué invertir, por qué es necesario invertir, como os he dicho en el principio del vídeo, a la importancia de entender de finanzas para que no te tomen el pelo, a la importancia de tomar decisiones en tiempo real, de la velocidad que tienes de procesar la información y de cómo eso lo puedes trasladar a tu vida cotidiana, tratar datos, analizar tu performance, tu actividad, de lo bueno que eres, lo malo que eres, ponerte delante de un espejo y darte cuenta de quién eres realmente gracias al trading, porque te va a poner en tesituras muy, muy extremas en las que vas a tener que aprender a gestionar las emociones de una manera superior, cosa que no conseguirías en ningún otro trabajo que yo haya encontrado. Y además, si se te da bien y estás dentro de ese porcentaje pequeño de gente que gana dinero, puedes ganarte la vida muy bien con el trading. Y no estamos hablando de tener Lamborghinis, ni de yates, ni nada por el estilo. Simplemente dedicarte a algo que te gusta, que puedes hacer desde casa o desde cualquier lugar del mundo, con una conexión a internet, que te puede dar un sobresueldo o un sueldo digno por dedicarle un tiempo limitado, en mi caso, por ejemplo. E incluso si, repito, eres de los buenos, eres muy bueno, puedes llegar a ser millonario, puedes ganar muchísimo dinero. Por el otro lado, los contras que yo le veo al trading, más allá de todos estos pros, es el hecho de que es muy difícil lograr esto, que hay una marabunta de gente que va a intentar perjudicarte, que va a intentar engañarte, que va a querer que pierdas tu tiempo y tu vida por hacer sus cursos de basura. Eso es muy peligroso porque la comunidad del trading está muy pervertida por ese tipo de gurús y de vendehumos. Además, es un entorno muy frustrante que genera mucho estrés, mucha ansiedad. Tienes que estar muy preparado para poder sobrevivir los años suficientes en el trading para lograr tener resultados, y además siempre está el riesgo inherente de perder dinero, que a diferencia de los otros dos casos en los que tú inviertes tu tiempo y gastas algo de dinero en tu formación o en tu infraestructura y puedes empezar a generar ya contenido o a dedicarte profesionalmente a eso, aquí no es así. Tú aquí puedes destinar mucho dinero en tu cuenta de capital y acabar perdiéndola toda. Has dedicado tiempo y has perdido dinero, por lo que el riesgo a asumir es muy alto en el trading. Y repito, sé que el beneficio que puedes llegar a obtener es muy alto también, pero si no se hace bien, de los tres es el más peligroso sin lugar a dudas. Entonces, si tuviese que definiros en una escala en comparativa con los tres nichos a los que yo me dedico hoy en día, digamos que al que más tiempo le he dedicado ha sido el trading, al que el segundo al que más tiempo le he dedicado ha sido a la carrera, a la psicología, y al que menos tiempo le he dedicado ha sido a YouTube. A nivel de dedicación, a día de hoy, al que más tiempo le dedico es a la psicología, al que mediano tiempo le dedico es a YouTube y al que menos tiempo le dedico es al trading. Y a nivel de ingresos, el que más dinero me repercute es YouTube, el que mediano me repercute es la psicología y el que menos me repercute de los tres es el trading. Y con esto ya podéis sacar vuestras cábalas y hacer vuestros cálculos y pensad, dejad en comentarios si creéis que tiene sentido lo que estoy diciendo, cómo lo veis vosotros. Es información que creo que si se genera en debate puede ayudar mucho a sacar conclusiones mucho mayores. Entonces, si os fijáis, todas esas personas que os dicen que solo lo suyo es lo correcto, que no estudiéis, por ejemplo, una carrera universitaria que no sirve para nada, se puede desmontar sencillamente con datos y también con experiencias personales. Por el otro lado, toda aquella gente de la institución formal que te dice que emprender no sirve para nada porque la mayoría fracasa, de nuevo se puede demostrar con datos de manera fehaciente que eso también es falso. Así que no creáis lo que escuchéis por ahí simplemente porque alguien os quiere vender su producto. En este caso, la universidad te querrá vender sus cursos de universidad y la gente que vende trading o vende SEO o vende lo que sea te querrá vender que su vida es la adecuada y que lo demás no sirve para nada. Hay gente que se ha educado en la vida tradicional, en la educación tradicional, que son médicos, que son, no sé, bomberos, que son, lo que sea, electricistas, fontaneros, hay muchos abogados, hay muchos profesionales que se dedican a la vida tradicional, que tienen una vida
espectacular, que les encanta lo que hacen independientemente de lo que ganen. Tienen la vida que quieren tener, maestros, por ejemplo. Por el otro lado, hay otras personas que se dedican a la emprendeduría, que les ha salido bien y consiguen tener cierto margen de maniobra a nivel de tiempo libre, que pueden ganar más o menos dinero, pero que al final encuentran su nicho en el que dedicarse. Y hay otras personas que intentamos hacer todo a la vez, que intentamos vivir un poco entre dos aguas, como Paco de Lucía, para beneficiarnos de lo bueno de un lado y lo bueno de otro, sabiendo que también viviremos lo malo de cada uno de los universos. Pero creo que desde mi punto de vista, y es ya mi reflexión final, no debéis cerraros puertas nunca. Informaros, preguntad qué se puede lograr en cada uno de los lados. Por ejemplo, yo no me hubiese imaginado jamás que creando contenido se pudiese ganar la cantidad de dinero que se gana, o nunca me hubiese imaginado que la psicología me llenaría tanto a nivel personal a la hora de poder ayudar a otras personas, independientemente del dinero, o jamás me hubiese imaginado que el trading me hubiese aportado la libertad que me ha aportado hoy en día debido a lo que he ahorrado este tiempo de poder trabajar con mis dos amigos míos a diario, codo con codo. Son muchos puntos fuertes que tienen cada uno de esos mundos, que si conseguís unirlos y os dedicáis plenamente a intentar ser los mejores en cada uno de ellos, dentro de vuestros límites, y dejáis de escuchar lo que os digan que sí se puede o no se puede, porque cada uno pecará de su vertiente, creo que podéis llegar a conseguir algo que realmente os defina a vosotros, que es lo que importa. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de comparativa, que os haya ayudado a aclarar ciertas dudas o cosas que teníais respecto a estos tres mundos. Me gustaría leeros en comentarios qué pensáis respecto a estas tres profesiones, cuál es la que os gusta más, o no sé, algo que os llame la atención, porque este canal es de trading, pero creo que es útil que muchos de vosotros, estoy convencido que estáis, como he dicho antes, persiguiendo un sueño laboral o pensando en a qué dedicaros, o si dedicaros solo al trading o solo a una cosa, y creo que este tipo de vídeos puede ayudaros a que focalicéis un poco más vuestra atención y abráis un poco más las miras.